Hola, espero que el video se vea bien porque creo que los otros sí se vieron bien, pero porque estaba grabando en la compu de mi mamá. Pero como ya regresé a Pachuca, otra vez voy a grabar en la mía, a ver si se ve bien, espero que sí. Pero pues hoy vamos a ver gestación múltiple, que es la presencia de dos o más fetos dentro del útero simultáneamente. Y se clasifican como monocigóticos o disigóticos. Monocigóticos es cuando hay un ovocito y un esperma, y cuando es en el cigoto, dependiendo del tiempo en el que se separen, pues se le va a dar bueno, va a ser diferente tipo, se le va a dar un diferente nombre. Pero el punto aquí es que son de un solo cigoto, o sea, un ovocito más un esperma. Y los disigóticos es cuando viene de dos cigotos diferentes, es decir, que hay dos ovocitos que se unen a dos espermas diferentes. ¿Ok? Si es de más ovocitos, más espermas, se llama policigótico. Y ya. Estos son más frecuentes que los monocigóticos. Estos, los mono, son gemelos idénticos. ¿Por qué? Porque vienen del mismo cigoto, comparten la misma información genética. Mientras que los disigóticos son fraternos, o sea, tienen la misma similaridad que tenemos con cualquier hermano. Porque al final, pues vienen de cigotos diferentes y de ADN diferente. Bueno, sí, de ADN diferente, de combinaciones de ADN diferentes. Y luego, vamos a tener que también los podemos dividir como di o monoamnióticos, que se refiere a cuántas cavidades amnióticas tiene. Si tiene dos o si tiene una. O sea, si los dos viven en la misma cavidad amniótica o cada uno tiene la suya. Y los corión significa placenta. Entonces, nos dice si comparten placenta o si cada uno tiene su placenta. Y aquí, pues prácticamente yo me equivoqué porque lo escribí mal, pero los disigóticos pueden o no compartir la placenta, pero la característica es que cada uno va a tener su amnios. Entonces aquí le voy a corregir. Cada uno tiene su amnios. Ya. Mientras que los monocigóticos comparten la placenta y el saco amniótico la mayoría de las veces, porque vamos a ver que no es regla. Y bueno, vamos a tener ahora los tipos de embarazo monocigótico, que según la imagen que le gusta a la doctora, el primero es la de mórula. Cuando se dividen en etapa de mórula, que es del primer al tercer día, se forma un embarazo bipolar y diagnóstico. O sea, cada uno forma su placenta y cada uno forma su cavidad amniótica. Y yo encontré otro que es el blastomérico, que supuestamente en la bibliografía que yo vi, se da del tercer al cuarto día, que pues no tiene tanto sentido si lo veo comparado con esta imagen, porque el blastómero va antes que la mórula. Después del cigoto siguen los blastómeros, que son dos células totipotenciales, quiere decir que se pueden separar y dar origen a todos los tipos de células. Entonces, estas dos blastómeras se van a ir cada una por su lado, y entonces van a formar dos, pues dos fetos diferentes. Este embarazo se va a caracterizar por ser dicoriónico y diamniótico, porque como están en el mero primitivo, pues cada célula como este tipo potencial puede formar su propia placenta y su propia cavidad amniótica. Entonces van a ser separadas. Después tenemos las de blastocisto, que aquí sí, las dos dicen lo mismo, que dicen que el blastocisto es lo más frecuente, que va del cuarto al octavo día. Cuando tenemos la mórula, después de la mórula se forma el blastocisto, donde tenemos el embrioblasto y el citotrofoblasto. Pues el embrioblasto va a dar origen a las cavidades amnióticas. Y aquí lo que va a pasar es que se forman dos cavidades amnióticas. Pero si te das cuenta, el citotrofoblasto, que es lo que va a formar la placenta, y eso no se divide, entonces es uno. Por lo tanto, va a ser monoclónico, o sea, solamente forma una placenta, pero al formarse dos cavidades amnióticas, pues va a ser diamniótico. Y el de blastocisto es el más frecuente. Y luego tenemos la división tardía, que se da ya cuando está en etapa de disco plano trilaminar. Aquí lo marca como
disco embrionario formado. Disco embrionario formado. Que es cuando ya está el disco trilaminado ese de epiblasto, hipoblasto, quién sabe qué. Se supone que se van a formar dos líneas primitivas, por lo que se van a formar dos fetos diferentes. Y su característica es que van a ser monocóticos y monoamnióticos, porque a este punto ya se formó la cavidad amniótica y también pues el citoplazma. Entonces estos tienen riesgo de ser siameses, este, y nada más como dato, hay riesgo de ser siameses cuando se separan después del terceavo día. Ajá, como dice aquí, más del treceavo día se forman siameses. Y no había visto, pero aquí marca otro, que es cuando el blastocisto ya está implantado, que es en los días del 8 al 13, dan un embarazo monocural y monoamniótico. Yo me imagino que es porque ni las cavidades amnióticas se alcanzan a separar, entonces quedan en la misma cavidad y compartiendo la placenta también. Este, esto lo saqué de una fuente más actual, por eso me guié con esta Celaya, pero ya después que puse su imagen ya vi que traía otras cosas, pero pues realmente en pocas palabras es casi lo mismo, solamente que sí trae como esta extra. Y luego los disigóticos se dividen de acuerdo de cómo se implantan. Si se implantan lejos uno del otro, van a ser dicoriónicos y diamnióticos. Cada uno forma su corion, su placenta y cada uno forma su cavidad amniótica. Pero si se implantan cercanos, son dicoriónicos y monoamnióticos. A ver, no, esto no me sonó bien. Ya sabía, como que no me sonó bien. Era monocoriónico porque como se implantan cerca, las placentas se mezclan. Y entonces se hace solamente una placenta monocoriónico. Y diamniótico porque dijimos que siempre los fraternos, cada uno va a tener su amios. O sea, siempre van a ser diamnióticos. Si se implantan cerca, van a compartir placenta y van a ser monocoriónicos. Y si se implantan lejos, pues van a ser dicoriónicos. Cada uno tiene su propia placenta. Y ya. Y ahora hablando de los siameses, ellas nos pusieron los tipos de siameses, que a mí se me hace una falada, pero aquí te lo puse resumido por si lo llegan a preguntar, que no creo que lo pregunte porque ni ella le hizo caso. Pero bueno, se dice parápagos cuando comparten el ombligo o el abdomen inferior, que puede incluir aparato genitourinario o recto anal. Toracópagos cuando comparten el corazón. Onfalópagos cuando comparten el ilion o el colon. Bigópagos cuando comparten recto y vejiga. Isquiópagos cuando comparten el isquion o vértebras inferiores. Craniópagos, pues del cráneo. Y raquípagos que comparten la columna. Nada más raquípagos y comparten la columna. Isquiópagos y comparten la columna, pero la más inferior. Y ya. Vamos con el diagnóstico. Esto sí es importante, que es que en la ecografía de la primera consulta prenatal, antes de las 14 semanas de gestación, hay que establecer la coronicidad y la miosidad. Y hay que hacerlo en la semana 11 a la 13.6. 13.6, o sea, antes de la 14. Y también en este mismo ultrasonido es cuando se hacen marcadores de aneuploidías. Pero bueno, entonces tenemos que establecer si es dicoriónico, monocoriónico y diamniótico. Y específicamente para los dicoriónicos y los diamnióticos vamos a tener signos especiales. En el dicoriónico es el signo de lambda. Lambda es esta letra griega, que se forma precisamente en donde se dividen, o donde, ajá, se dividen los sacos y nos dice que hay dos placentas. Y lo vemos porque es una división más gruesa entre los dos. Una división muy gruesa. Mientras que el diamnóstico es el signo de la T, que es un pequeño tabique muy discreto, no es como este. Y si te das cuenta que hace la lambda, que hace con esa.
esa ruedita y luego así, como la letra lambda. Y aquí solamente hace un pliegue así, un tabique bien delgadito. Este es el amnios y esto se refiere a licorión. También, ya cuando está más avanzado, podemos evaluar la frecuencia cardíaca fetal, donde tendremos que encontrar dos foques con distinta frecuencia, con al menos 15 latidos por minuto de diferencia y que estén separados por más de 10 centímetros. Y obviamente podemos corroborar ya cuando ya está casi a término con las maniobras de Leopold, que está muy tonto. Donde vamos a encontrar, según ellas, dos cabezas. Sí, obvio. Y luego tenemos el control prenatal, que es muy similar al de la gestación única y normal, pero pues algunas como que sí, puntuales es que la alimentación debe de ser de más de 300.000 calorías al día, porque obviamente pues es un, pues son dos fetos más, van a necesitar más comida. Y hay que hacer énfasis en la preeclampsia porque vamos a ver que es una complicación bastante frecuente, por lo que siempre hay que pedir perfil preeclámptico en el tercer trimestre. Si es monocorial, debe de tener al menos 9 consultas prenatales mínimo. Si es bicorial, mínimo 6 consultas prenatales. Y si es un embarazo triple, va a depender cuántas consultas de su periodicidad. Porque como vamos a ver después, aquellos gemelos que comparten placenta les va muy mal. Por eso es que requieren más controles prenatales. Entonces, esto a lo mejor sí te lo tienes que aprender de cuántas consultas mínimo. Y asistencia al parto, pues siempre va a ser cesárea. Si es bicoreal, podemos, o sea, si cada uno tiene su placenta, podemos esperar a que sea de término de 37 a 38 semanas. Si es monocoreal, y podemos sacar desde la 36, o sea, un poco prematurito. ¿Por qué? Porque, como te digo, van a tener varias complicaciones que ahorita vamos a ver. Y si es triple, todavía antes, porque son demasiados bebés y eso puede llevar a muchas complicaciones, de la 34 a la 35. Y luego, ya sé que te puse esto antes, pero luego vamos a ver factores de riesgo. Aquí en factores de riesgo, la mnemotecnia es Micena, que es el nombre de esta persona de aquí, Micena, que es una persona multipara, por eso tiene la cuca bien grande. In vitro, por eso tiene aquí una inyección de esperma. Clomifeno, que es un medicamento que se utilizan para estimular la ovulación. Edad mayor de 30 años. Negras y obesas. Y que tengan antecedentes heredofamiliares y tienen más fuerza aún si son paternos. Y esta imagen me la saqué de un video de YouTube muy raro que vi. Pero dije, no voy a poner porque, no sé, está muy raro, me dio cosa. Pero le da un toque. Y luego, complicaciones maternas. La pneumotecnia es hijo de tu puta. H de hiperemesis gravídica. ¿Y por qué va a haber más hiperemesis? Porque hay más placentas y por lo tanto se secreta más gonadotropina coriónica beta, que es la que da los síntomas de hiperemesis. Además, la H también es de hemorragia, pero se me olvidó ponerla ahí. Hemorragia que nos puede llevar a esta complicación porque al haber sobredistensión causa atonía. La D de diabetes gestacional, la T de trastornos hipertensivos, que aquí no se vio bien, pero nos decía que es un 40% de las mujeres con embarazo múltiple hacen preeclampsias. Es un porcentaje bien grande. Luego, anomalías de la placenta y A de anemia y aumento de peso excesivo. Anemia porque hay más hemodilución, porque hay más fetos, y hay más pérdida de nutrientes precisamente por lo mismo.
Y el aumento del peso excesivo, pues también se debe a que hay más edema y también síntomas de compresión, como por ejemplo estreñimiento, dolor abdominal y ya. Y luego tenemos que las complicaciones fetales que incluyen prematuridad, anomalias congénitas, bajo el peso en acero, crecimiento discordante y muerte. Y ahorita vamos a hablar ya como que de las más acá, que son las complicaciones monocoreales, que estas son las que sí te debes de aprender. O sea, como que estas sí, pero las sacas por pura lógica, pero estas son las que te debes de aprender, que son la restricción selectiva del crecimiento, que se da por un reparto asimétrico de la placenta, por una inserción ecléctica del cordón. O sea, a un feto le toca mucha placenta, o sea, comparten placenta porque son monocorales. A un feto le toca mucho territorio, le va a tocar que le dé sangre, y al otro le va a tocar muy poquitito. Aquí le vamos a hacer una línea para que veamos. Hay una repartición injusta de la placenta. Entonces, vamos a decir que tiene restricción selectiva del crecimiento cuando hay una discordancia de peso de más del 25% y el feto más pequeño está por debajo del percentil 10. Por esto siempre hay que estar haciendo curvas de crecimiento fetal desde la semana 20 de gestación para ver si está teniendo restricción selectiva. Luego tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, que se debe a una anomalía en la geoestructura placentaria, es decir, que hay anastomosis anómalas. Mira, lo normal es que las anastomosis sean vena-vena, arteria-arteria. O sea, ¿a qué me refiero? Este, que pues que las conexiones en la placenta sean de vena a vena y de arteria a arteria. Pero aquí lo que va a haber son cortocircuitos, es decir, que se une una vena con una arteria. Y entonces la sangre oxigenada se empieza a mezclar con la sangre desoxigenada. Y entonces va a haber un feto al que le toque más, o sea, el feto que reciba, pues, en este caso la vena, recuérdate que aquí es volteado, en el feto que reciba la vena, pues va a recibir más sangre, más nutrientes. Y en el feto que tenga la avena, pues no va a recibir nada. Entonces, al feto que tiene la arteria, le vamos a llamar feto donador. Y este se va a caracterizar porque va a ser hipovolemia y oligohidramios. No está llegando sangre, no tiene cómo hacer pipí, está hipovolémico. Este va a tener anemia por restricción de los nutrientes, hipoxia por restricción del oxígeno. Por lo tanto, restricción de crecimiento intrauterino y lo puede llevar a la muerte. Y el receptor, pues va a tener hipervolemia porque está recibiendo muchísima sangre, puede tener sobrecarga de líquidos, puede hacer policitemia, precisamente porque, no sé por qué, pero pues me imagino porque está recibiendo muchísima sangre. Va a ser poliuria y por eso hace, polidramnios. Insuficiencia cardíaca, como te digo, de sobrecarga líquida, puede hacer hidrops y también lo puede llevar a la muerte. O sea que ni uno ni otro le va mejor, ¿eh? Y este lo dibujé así porque es el feto vampiro. Bueno, yo así le puse feto vampiro. Y luego, el diagnóstico pues se hace por flujometría y medición del bolsillo mayor, que debe de ser, el feto menor debe de tener una bolsa de menos de 2 centímetros, mientras que el feto receptor debe de tener una de 2 metros. Y aquí las niñas mencionaron los criterios de Quintero, que son unos factores que nos dan cierto valor pronóstico, pero realmente están muy difíciles, bien complicados, y no los voy a preguntar en el examen. Solo te lo pongo aquí para que sepas que existen los criterios de Quintero. Y el tratamiento de esta complicación es la fotocoagulación con láser, que lo que hacen es con láser quemar estos vasitos para que ya no exista ese cortocircuito. Y luego tenemos la secuencia de perfusión arterial reversa, o por sus siglas en inglés, TRAP, que solamente ocurre en el 1% de los embarazos gemellares monocoreales
Y es la expresión más grave de la transfusión fetal, o sea, de esta que acabamos de hablar. Es como su forma más grave, en la que el flujo hay también cortocircuitos, y el flujo va del gemelo que conocemos como gemelo bomba al feto cárdico, por anastomosis arteriales, todo va de esta a esta, y retorna por una venovenosa a la bomba, tras. O sea, que hay anastomosis muy importantes y por lo tanto, el que le manda la sangre al otro feto va a ser el bomba y el acárdico no puede hacer eso porque precisamente se llama acárdico porque no tiene corazón, no tiene una bomba, entonces depende del gemelo bomba para que le mande los nutrientes. ¿Por qué? Porque esta placenta tiene muchas anastomosis, aquí, como esta anastomosis así, que van de un gemelo para el otro. Y luego, pues como este feto ya está recibiendo sangre poco oxigenada, que ya pasó por este feto, entonces ya se desoxigenó, y luego le pasa a pues va a tener deficiente formación de la cabeza y del corazón, por eso se llama cardio. Entonces, el gemelo bomba en complicaciones puede hacer insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, porque pues es el que recibe toda la sangre. Puede hacer hidrox y restricción del crecimiento intrauterino, puede nacer prematuro o causarle la muerte. Y el gemelo acárdico, pues hace hipoxia extrema y alivia la sangre muy desoxigenada. Desarrollo normal, como te digo, de la cabeza, del corazón, incluso de los miembros superiores, pues va a ser un feto que prácticamente no es viable. De aquí, pues, a ver si se salvan otros, pero es muy grave. Y luego tenemos la muerte de un gemelo en el segundo o tercer trimestre. Si uno de los gemelos se muere, el sobreviviente va a sufrir las consecuencias, porque va a perder parte de su volumen circulante que se eleva al feto muerto. Y esto es porque cuando se muere uno, pierde las resistencias vasculares, entonces toda la sangre empieza a entrar y ahí se queda atorada, ahí se queda atorada. Y entonces, el gemelo sobreviviente va a tener hipotensión, va a tener hipoperfusión que lo puede llevar a daño neurológico, puede tener acidosis por la hipoxia, puede llevar a la muerte. Y también a este se le conoce por eso como síndrome del gemelo pobre, que toda su sangre se le va al feto. Y luego tenemos las complicaciones monoamnióticas, que es el entrecruzamiento de los cordones, que puede llevar en el 50% de los casos a la muerte. Porque como están en la misma cavidad, pues así de hermanos se pelean y sus cordones se enredan. Y pues por eso es una indicación interrumpir el embarazo a las 32 semanas de gestación cuando tienen mínimo una dosis de porque como te digo es bastante mortal y también es bastante común. Y eso es todo. Si tienes alguna duda me dices. Adiós.